Para descansar un poco de fisiología, veremos una pequeña parte sencilla de anatomía. Primero, veamos cómo se irriga la piel de la cabeza. A grandes rasgos, se dice que la carótida externa es la que origina todas las ramas externas, pero hay ciertas excepciones. Ya veremos. Tenemos la carótida común, que origina la carótida interna y externa. La carótida externa da su primera rama superficial cerca del ángulo de la mandíbula. Esta es la arteria facial. Esta arteria sale por aquí y sube por la dentadura, dando las ramas labiales superior e inferior. Esta sigue subiendo y da la arteria nasal lateral. Y luego da su rama terminal, que es la arteria angular. En la mandíbula hay un pequeño foramen en este lugar, el foramen mentoniano. De ese foramen sale la arteria mentoniana, que es rama de la arteria maxilar. La carótida externa sigue subiendo y da esa rama. Un poco más arriba de la maxilar, la carótida externa da la arteria transversa de la cara. Y termina en su rama terminal de menor tamaño la arteria temporal superficial de la carótida externa. Un poco abajo de la oreja se origina otra rama, la auricular posterior, que irriga la oreja y un poco de cuero cabelludo posterior de la oreja. Y un poco abajo de eso sale otra rama de la carótida externa que va a la región occipital, la arteria occipital. ¿Recuerdan que dijimos que habían excepciones? Pues bien, la arteria supratroclear, que sale de la incisura supratroclear, y la arteria supraorbitaria, que sale del foramen supraorbitario, son las excepciones. Estas ramas se originan de la carótida interna. La distribución de estos vasos es sencilla. Ahora veamos los nervios de la piel de la cabeza. Para empezar, la distribución de la sensibilidad de la piel de la cabeza viene del quinto par craneal, el nervio trigémino. El trigémino tiene tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Esta área se inerva por la rama oftálmica. Toda esta área por la rama maxilar. Y esta área por la rama mandibular. Ya veremos el resto de la cabeza. Cada ramo del trigémino da otros ramos menores que inervan cierta área específica. Esta parte de la nariz hasta la punta se inerva por el nervio nasal externo, que es rama terminal de los nervios etmoidales anteriores del oftálmico. Esta área se inerva por el ramo infratroclear. Este pequeño lugar por el nervio lagrimal. Este área por el supratroclear. Y el resto por la rama supraorbitaria. Ahora vamos a las ramas del maxilar. Esta parte de aquí recibe del cigomático temporal, esta otra del cigomático facial. Y el resto del infraorbitario. Y ahora la última rama, la mandibular. Veamos, esta área incluye parte de la fosa temporal y parte de la oreja, por lo que el nervio se llama aurículo temporal. Esta área recibe de la rama bucal y el mentón del nervio mentoniano. Pero, ¿qué pasa con el resto de la cabeza? Pues bien, esta área incluye el resto de la oreja, recibe el nervio auricular mayor, formado por los ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3. Esta área recibe el nervio occipital menor, también formado de los ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3. Esta área recibe del nervio occipital tercero, formado por el nervio espinal C3. Y esta última área del ramo occipital mayor, formado del nervio espinal C2.